¿Cómo están, queridos hermanos, amigos? Estoy feliz de poder iniciar este nuevo año compartiendo más y más de la palabra de Dios. En esta oportunidad no me encuentro solo. Tengo a mi lado a mi hermano y amigo Yeser Alejo, al cual le doy la bienvenida al canal Preparadores del Camino. Gracias, Carlos. Muchas bendiciones. Para mí es un placer y un honor. Alabado sea el Señor. Estoy realmente muy contento de que el Señor puso en el camino de su servidor a Yeser. Es una persona que estudia mucho las Sagradas Escrituras, el espíritu de profecía, y el Señor pues le ha dado abundante conocimiento acerca del tema que vamos a tratar ahora. Y él de muy buena y alegre y gozosa deseo, él está dispuesto a podernos compartir ahora esta exposición de la palabra de Dios. Él, su padre y su abuelo tienen un bello ministerio. ¿Podrías comentarnos un poquito del ministerio que tienen, Yeser? Sí, tenemos un ministerio que está en YouTube. El nombre es El Clamor de Medianoche. Está basado en el capítulo 25 del libro de Mateo, donde las vírgenes se quedaron dormidas, pero a medianoche se escuchó un clamor. El esposo viene. Y el ministerio tiene el propósito de despertar al pueblo fiel de Dios en este tiempo que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, y al mismo tiempo dar palabras de aliento, que por los estudios que he estado llevando me he dado cuenta que necesitamos mucho aliento en estos últimos días, palabras de ánimo, y definitivamente hay mucho en la palabra en base a eso. Claro que sí. Gracias, Yeser. Voy a dejar el link del canal y del ministerio que tiene mi hermano Yeser con su familia en la descripción de este vídeo, así que pueden visitar. Hay mucho mensaje de profecía y otros temas más que ellos comparten para que pues más y más personas también conozcan del Señor. Amén. Vamos a orar. Sí. Y vamos a pedir que el Señor pueda dirigirnos y pueda usarnos para poder compartir su palabra en esta oportunidad. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad grande que nos das. Suplicamos, Señor, tu dirección. Suplicamos de tu compañía y la presencia de Cristo en nosotros. Por favor, dirígenos en esta oportunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Mencionamos que nuestro hermano Yeser va a compartirnos un mensaje en esta oportunidad. Así que, Yeser, el tiempo es tuyo. Gracias, Carlos. Te agradezco mucho esta oportunidad y a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Quise compartir una cita que para mí recientemente me ha marcado mucho. Veo que Dios ha enviado una gran advertencia para su pueblo y tiene que ver directamente con el Hijo de Dios, con Cristo. Dice la sierva de Dios, Elena G. de White, en la Review and Herald, 26 de agosto, en el año 1890. También se encuentra en el devocional Reflejando a Cristo, página 21, para aquellos que tengan el devocional. Dice: la razón por la cual las iglesias son débiles y enfermizas y están listas para morir es que el enemigo ha ejercido influencias de una naturaleza desalentadora sobre las almas temblorosas, ¿verdad? Y voy a hacer una pequeña pausa. Aquí estamos viendo de que el enemigo ha ejercido una influencia desalentadora. Habíamos mencionado que nosotros, como el Clamor de Medianoche, queremos dar ánimo, queremos dar aliento para estos últimos días. Amén. Y aquí estamos viendo de que la profeta de Dios vio que el enemigo estaba desalentando al pueblo de tal forma que la iglesia está débil y está enferma y está lista para morir. Ahora, ¿cuál es esta influencia de naturaleza desalentadora? Sigue diciendo la cita, que el enemigo ha procurado apartar a Jesús de su vista como el consolador. Él ha apartado a Jesús de la vista de la iglesia como su consolador, como el que reprende, advierte, amonesta diciendo: este es el camino, andad por él. Tremendo. Definitivamente puede causar un poco de inquietud
al leer estas palabras. Ujú. Porque muchos dirán, bueno, yo creo en Cristo, he leído de Cristo y creo en Cristo. Pero tenemos honestamente a Cristo como nuestro consolador. ¿Y por qué es tan importante que Cristo sea nuestro consolador? Y es que dentro de lo que es la Trinidad, justamente se ha tratado de separar la persona del Espíritu Santo de lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y hemos visto siempre, y hay referencias con respecto al Espíritu Santo como el Consolador. Pero la sierva del Señor está señalando entonces algo referente a Cristo, ¿sí? Y como trabajo mismo de Satanás, eso es lo que está diciendo. Aquí podemos ver esta advertencia es muy seria para el pueblo de Dios y todo fiel creyente de la palabra. Porque si esta naturaleza desalentadora que el enemigo ha puesto en las mentes del pueblo de Dios, de que Cristo no es su consolador personalmente, es por algo. Ahora, ¿dónde es que aparece en la historia del pueblo adventista esta naturaleza desalentadora, esta influencia del enemigo en contra de la verdad de que Cristo es nuestro paracleto, como dice Primera de Juan capítulo 1, que tenemos solamente un solo intercesor, paracletos, y ese es el Hijo de Dios. Amén. El principio de todo esto está no tan lejos de nosotros como muchos piensan, y se encuentra entre el año de 1895 y 1905, con un libro famoso que muchos de ustedes seguramente han escuchado, que se llama El Templo Viviente, y su autor, el hermano Kellogg, Harvey Kellogg, creo que es su nombre completo. John Harvey Kellogg. Gracias. Entonces, él empezó a escribir un libro llamado El Templo Viviente, que muchos conocen tener la naturaleza panteísta. Pero hay algo mucho más oscuro que la misma profeta escribió porque Dios le dijo que tenía que advertir a su pueblo sobre lo que estaba escrito en ese libro. ¿Quieres que comparta con ustedes lo que estaba escrito? Sí, claro que sí. Dice la profeta de Dios en la carta 253, escrita en el 1903 directamente al hermano Kellogg. Ella empieza hablando en esta carta de que sus ideas sobre la personalidad de Dios estaban incorrectas. Y si él no hacía cambios inminentes, iba a causar un gran pesar para el pueblo de Dios. Ahora, un poco adelante, más abajo, leyendo en esta carta, y que para aquellos que la quieran buscar se encuentra directamente en Cartas y Manuscritos número 18, dice la sierva de Dios: a menudo he visto que la visión espiritual quitó toda la gloria del cielo, y que en muchas mentes el trono de David y la hermosa persona de Jesús han sido quemados en el fuego del espiritismo. En esta carta que ella le está escribiendo a Kellogg, ella está hablando de que por culpa del espiritismo ha funcionado como un fuego consumidor donde quita la gloria y quita a Cristo completamente. Sigue diciendo: he visto que algunos que han sido engañados y conducidos a este error, y nosotros vamos a ver cuál es ese error en un momentico, están... a este error serán sacados a la luz de la verdad, pero les será casi imposible deshacerse por completo del poder engañoso del espiritismo. Los tales deben hacer un trabajo minucioso al confesar sus errores y dejarlos para siempre. Entonces, con la cita anterior que leíste y juntando con esta cita, estamos entonces entendiendo de que ese engaño satánico o trabajo satánico de perder de vista a Cristo como el Consolador está relacionado al espiritismo. Eso, la sierva del Señor está diciendo eso. Eso es lo que Dios dice. Esto es muy interesante. Ahora, ella sigue diciendo en el próximo párrafo, y presten mucha atención a lo que ella va, lo que está diciendo Dios. Ella fue quien lo escribió, pero lo dijo Dios. Dice: hay una corriente de espiritismo que se está introduciendo entre nuestro pueblo. Queriendo decir que antes de este punto en la historia, pudiera ser que el diablo intentó someterse dentro de la iglesia a través del espiritismo, pero no lo había logrado hasta este punto. Porque en este punto estaba siendo introducido dentro del pueblo de Dios esta corriente de espiritismo, y socavará la fe de aquellos que le den lugar, llevándoles a prestar atención a los espíritus seductores y las doctrinas de los demonios.
sigue diciendo, los errores se presentarán de forma agradable y halagadora. No será de una forma fácil para cualquiera reconocer. Y perdón que te corte, es curioso, pero la cita que acabas de leer, en muchas ocasiones, por ejemplo, han usado algunos hermanos que creen en la Trinidad, han usado para aplicarlas a personas que no creemos en la Trinidad. Eso es un asunto curioso, pero en el contexto que estás leyendo y usando estas citas, vemos de que realmente esta doctrina de demonios que está en relación al espiritismo, sin lugar a dudas, porque está hablando de lo mismo, está conectado también a la primera cita. Nuevamente volvemos a este asunto de perder de vista a Jesús como el consolador, y esto es el plan de Satanás. Sabemos que el enemigo al cual nosotros nos estamos enfrentando no es un enemigo bobo. Él no es bobo, él no es estúpido. Él lleva muchos años de experiencia. Él se ha fijado en la humanidad. Él se ha fijado en cada decisión que cada uno de ellos toma. Él se ha fijado en su fe, en su forma de vivir, y él ha encontrado nuestra debilidad. Quitar a Cristo como nuestro consolador. Y él está explotando esa debilidad que se encuentra dentro del pueblo de la iglesia. Y sigue diciendo ella que el enemigo desea desviar la mente de nuestros hermanos y hermanas de la obra de preparar un pueblo para estar de pie en los últimos días. Amén. Y muchos lo que no entienden es que esa preparación la hace personalmente, directamente, Cristo. Así es. Y justamente dije un amén porque es la voluntad del Señor que en este tiempo se levanten esas ruinas que fueron destruidas, esas creencias que fueron destruidas y tiradas abajo por justamente el trabajo de Satanás en el seno de la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios de este tiempo. Carlos, ¿tú quieres saber a qué error ella se estaba refiriendo? Porque ya hemos insinuado que es la Trinidad, pero ¿será directamente la Trinidad? Vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu y Profecía. Eso me gusta. Ok. Hay una carta que la pueden encontrar en la carta del presidente A.G. Daniels en el 1903 de la Asociación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, que él le escribe directamente al hijo de Elena G. de White y Jaime White, Willie C. White. Y él se le escribió el 29 de octubre en el 1903. Esto fue un poquitico antes de la carta 253 que la hermana White le escribe directamente a Kellogg, producto de esta carta que recibió su hijo, del cual él le escribe a ella y le pasa la información que vamos a leer que Daniels compartió con él. Prácticamente estamos hablando del mismo problema en las citas anteriores y la cita que ahora vas a presentar. Correcto. Mucha gente lee en la carta 253 y dicen, aquí no se está hablando de un error en específico, solamente el espiritismo. Pero ¿podemos nosotros identificar qué cosa es el espiritismo? Miren lo que le dice A.G. Daniels, preocupado por su hermano Kellogg al hermano Willie White. Le dice, desde que cerró el consejo, he sentido que debo escribirte confidencialmente sobre los planes del doctor Kellogg para revisar y volver a publicar el Living Temple, el templo viviente. Ahora, un dato importante, ya hubo una vez donde el libro fue impedido que fuera imprimido. Cuando se quemó la imprenta en Battle Creek. Pero Dr. Kellogg no permitió que eso lo detuviera. Así es. Y él volvió de nuevo con otro plan. Y en aquel tiempo la iglesia había escogido ciertos líderes para hablar directamente con Kellogg y decirle, mira, no creemos que este libro proviene de Dios. Tienes que ponerle un pause. Tienes que revisar lo que estás escribiendo. Pero como estamos viendo, después que se cerró el consejo, Kellogg todavía siguió insistiendo en el templo viviente. Sigue diciendo la carta que él, hablando de Kellogg, el doctor Kellogg, dijo que algunos días antes de venir al consejo había estado pensando en el asunto y comenzó a ver que había cometido un pequeño error al expresar sus puntos de vista. Aparentemente se presenta como que está siendo sincero, como que hay un pequeño error que cometí y estoy dispuesto a arreglarlo. No obstante, dijo que todo el tiempo le había preocupado saber cómo establecer el carácter de Dios y su relación con las obras de su creación. Luego afirmó que sus puntos de vista anteriores con respecto a la Trinidad, y voy a hacer una pequeña pausa, porque aquí obviamente esta carta nos está diciendo
que el tema de la Trinidad no empezó en el 1903 con Kellogg, sino de que viene desde cuándo, desde un tiempo antes. Así es. Y vemos que la iglesia, el liderazgo, escogió un grupo de hombres para aconsejar al hermano en este tema. Sigue diciendo que luego que se afirmó que sus puntos de vista anteriores con respecto a la Trinidad se habían interpuesto en su forma de hacer una declaración clara y absolutamente correcta, pero que en poco tiempo había llegado él a creer en la Trinidad y ahora podía ver bastante claramente dónde estaba toda la dificultad y creía que podía aclarar el asunto satisfactoriamente. Me dijo que ahora creía, ojo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y su punto de vista era que era Dios el Espíritu Santo y no Dios el Padre quien llenaba todo el espacio y todo ser viviente. Dijo que si hubiera creído esto antes de escribir el libro, podría haber expresado sus puntos de vista sin dar la impresión equivocada que ahora da el libro. Este testimonio escrito que acabas de leer, ¿no? Esta carta del pastor Daniels al hijo de la hermana Elena, liga algo importante, el panteísmo con el trinitarismo, en la persona del doctor Kellogg, básicamente. Y qué bien que sea así redactada esta carta, ¿no? Porque la creencia del doctor Kellogg era, y presten atención con eso, hermanos, él creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En muchas ocasiones, hermanos que creen en la Trinidad, también señalaron a personas que no creemos en la Trinidad y que nos hemos atrevido a predicar la no Trinidad, a decir que lo que estamos presentando es la apostasía omega. Hay algo interesante. No tenemos la cita ahora, pero para aquellos que la busquen, la pueden buscar. Elena de White dijo que lo que estaba siendo presentado en la primera edición de El Templo Viviente era la apostasía alfa. Así es. Y que la omega pronto la seguiría. Si aquí él mismo Kellogg está diciendo que el problema de su primer libro era que él estaba diciendo que Dios el Padre estaba en todas las cosas, pero que ahora entiende que no es Dios el Padre, que es Dios el Espíritu Santo, estamos viendo que las palabras de la profeta se están cumpliendo. Bien. Exacto como está escrito. Ahora, hay un problema que tiene el pueblo de Dios por culpa del espíritu laodicense que ha secuestrado nuestros corazones y nuestras mentes. Creemos que estamos bien cuando no estamos bien. Creemos que estamos vestidos cuando estamos desnudos. Creemos que estamos nutridos cuando estamos desnutridos. Creemos que entendemos la palabra cuando no conocemos a Dios. La cita sigue diciendo que Daniels le plantó objeciones que encontré en contra de la enseñanza y traté de mostrar que la enseñanza era tan absolutamente contraria al evangelio. No somos nosotros diciendo que la Trinidad va en contra de la Biblia. El presidente H. Daniels en su tiempo le dijo a Kellogg, esto no va de acuerdo con el evangelio. Y recuerden que Elena de White en la carta 253 estaba hablando de que las ideas espiritualistas de Kellogg eran un error completamente. Espiritualistas, o mejor dicho, espiritistas. Correcto. Para ser más claros. Sigue diciendo, discutimos el asunto largamente de manera amistosa, pero yo estaba seguro de que cuando nos separamos, el doctor no se comprendía a sí mismo, ni el carácter de su enseñanza, y no podía ver cómo sería posible que él se dejara caer y en el transcurso de unos pocos días arreglara los libros para que todo estuviera bien. O sea, el mismo H. Daniels no sintió que Kellogg iba a hacer cambios en su libro, donde él no iba a presentar esta doctrina o esta idea errónea completamente del carácter de Dios. Ahora, ¿será que el tema de la Trinidad era importante para nuestros pioneros? Es una pregunta que yo me hice. La respuesta es que sí. Incluso todos los pioneros murieron siendo antitrinitarios o en una posición no trinitaria. Dicen algunos que Elena G. de White, al final de sus años, después de la muerte de su esposo, aceptó el trinitarismo. Pero vamos a presentar un argumento. Ella salió de una iglesia metodista, si no mal me equivoco. Así es, sí. Salió de una iglesia metodista. Ellos exaltaban la doctrina de la Trinidad. Por alrededor de 60 años, ella para de creer en la Trinidad, presenta todo tipo de escritos en contra de la Trinidad. Su esposo también lo hace, los pioneros también lo hacen. Y después que su esposo muere,
ahora ella va a cambiar de nuevo a una posición que ella abandonó originalmente. ¿Por qué fue que Dios desde el principio no le declaró que esa doctrina era correcta? Aprovecho tu comentario y también para que nuestros hermanos que nos están viendo puedan darse cuenta de algunos argumentos que utilizan algunos hermanos, quizás equivocados, otros quizás adrede, ¿no? Conociendo la verdad, están forzándola. Mencionan que los pioneros salieron de sus iglesias y trajeron errores de sus iglesias. Y entre esos errores que trajeron de sus iglesias, ellos mencionan estaba el trinitarismo. La historia de nuestra iglesia menciona que hubieron gente que salió de la iglesia Christian Connection. Y esos básicamente eran el pastor Jaime White y el pastor Joseph Bates. ¿Sí? Esta iglesia era no trinitaria realmente, ¿sí? Era no trinitaria. Algunos inclusive ponen a J.N. Andrews dentro de esa iglesia. No tengo el dato si Andrews realmente participó o no de esta iglesia, pero sí de Joseph Bates y de Jaime White. Sin embargo, el resto de pioneros, como la sierva del Señor, Elena de White, queridos hermanos, salieron de iglesias evangélicas trinitarias. Si vamos a decir las cosas, si vamos a poner las cartas, no las vamos a colocar sobre la mesa para intentar solamente ganar. Lo que deseamos, queridos hermanos, es lo único es poder llegar a la verdad, con la verdad. Y que la verdad pues hable por sí misma. Y cada quien tome su decisión. Pero pelear en contra de la verdad, pelear en contra del escrito está, pelear en contra de los hechos históricos, que cómo se suscitaron, hermanos. Eso es ofensivo sin duda para el Señor, quien Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Tenemos un ejemplo bíblico y un ejemplo en nuestra historia. Tenemos al rey Saúl. El rey Saúl fue escogido por Dios, fue ungido por Dios, pero Dios lo tuvo que desechar porque él le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda a la verdad. Lo mismo sucedió con Kellogg. ¿Vamos a nosotros correr el riesgo que corrió Kellogg de perder nuestras vidas por insistir en algo que ni siquiera está escrito en la Biblia? Hay datos también que el pastor Daniels años más adelante aceptó el trinitarismo. Correcto. Lo afectó el escrito y las conversaciones que él tuvo con el doctor Kellogg. Y mira lo que pasó entre el año del 1890 hasta el año 1905 con relación a la ley dominical. Porque hay muchos hermanos que no saben que existen leyes dominicales que están vigentes. Ok, entonces empezamos a hablar de que el trabajo de Satanás es desviar nuestra vista, la vista del pueblo de Dios, de Cristo como el Consolador. Correcto. Luego pasamos a ver el asunto del espiritismo, que estaba también en favor del trabajo de Satanás, ¿no? Quitando nuestra vista de Jesús como el Consolador y uniéndolo al espiritismo. Correcto. El espiritismo también tiene su ligación con el panteísmo y lo vimos con Kellogg. Correcto. Y ahora nos vas a presentar una cita que nos liga todas estas cosas con la ley dominical. Que es lo que nosotros conocemos como el pueblo de Dios, la estrategia de Satanás para probar nuestra fe en estos últimos días. Okay. Como algunos saben, y para aquellos que no, A.T. Jones, Alonzo T. Jones, salió en defensa de la verdad y de la libertad religiosa porque en los Estados Unidos empezaron a pasar ciertas leyes o lo que le dicen bills, ¿ve? En el Congreso, que es la etapa previa antes que una ley sea firmada, que tenían que ver con adoración en domingo. Okay. Estos bills, no sé si podrías aclarar quizás, estos, ¿dónde se generan? ¿Y cómo es que se convierten en leyes? En los Estados Unidos tenemos la Casa de Representantes, ¿ven? Está el Congreso, tenemos al Senado también. A través de estos partidarios que el pueblo supuestamente escoge a través de sus votos, ellos se reúnen, toman decisiones y escriben en este caso una carta o un bill. No conozco la palabra exacta traducida a español, pero simplemente es un documento legal que representa una propuesta de ley para ellos presentarla frente al Senado, y después del Senado que la aprueba, va hacia la mesa directamente del presidente de los Estados Unidos, quien termina firmando la ley y la convierte en una ley propiamente dicha. Correcto. O en este caso que va a ser enforzada. ¿Ve? Porque un bill está vigente en la ley, a menos que haya sido derrotado por mayoría de votos.
O sea, no se haya aceptado, por decir así. Si no fue aceptado, se le conoce como que fue derrotado y queda simplemente removido. Ok. Pero aquel que es sacado por mayoría de votos está vigente. Lo único es que en ningún momento se ha firmado para que pueda ser enforzada la ley. Ok. So, A.T. Jones salió y escribió prácticamente unos escritos, ¿ve? En contra del argumento de un bill que se llamaba el Bill de Breckinridge. Okay. Este bill estaba siendo presentado en el estado de Maryland, en el distrito de Columbia, ahí en Washington, D.C., y él fue directamente a hablar sobre este tema. Acabas de pronunciar el nombre de este bill, ¿no es cierto? Sí. Lo encontramos, me parece, también en la Review Herald. La Review Herald correcto. habla de este bill. Correcto. ¿Podrías repetir quizás el nombre para que nuestros hermanos puedan buscar este bill? Se encuentra en el Breckinridge Bill. Breckinridge Bill. Okay. Creo que para muchos sería mejor dejar el nombre en la descripción. Sí. Y el link para que nuestros hermanos puedan llegar directo a la información. Correcto. Okay. Y todos aquellos que estén interesados en ver, tenemos el documento en inglés de los argumentos que usó A.T. Jones en contra de este bill. Nosotros podemos enviárselas por correo si ellos se comunican contigo o conmigo, como claro. sea. Podemos quizás ponerlo en la descripción o también a los hermanos que están interesados en saber más de lo que nuestro hermano está hablando, pues voy a poner el número de contacto de mi hermano, no sé si te parece. O el correo electrónico o también. El correo electrónico, sí, en la descripción para que puedan escribirle y él pueda también compartir información. Exactamente. Dice esta cita que se encuentra en A.T. Jones, Ecclesiastical Empire, página 837 al 838. Dice, ahora bien, ¿qué más exigió el papado y todas las fases del antiguo orden de cosas que esta decisión incluye el significado de la Constitución Nacional? ¿Qué más exigió el papado mismo que el cristiano o la religión cristiana debe ser la religión nacional? Que la disciplina de la iglesia debe ser mantenida por el poder civil. Y voy a hacer una pequeña pausa. Tenemos que entender que la unión entre la iglesia y el Estado es diabólica, no proviene de Dios. Así es. Y estamos viendo que el papado, que es un argumento que está haciendo A.T. Jones, usa el poder civil para convertir el cristianismo en una religión nacional. Cuando se formó este país, las personas que salieron huyendo de la persecución del papado de Europa y vinieron a formar este país aquí, en los Estados Unidos, en las leyes que lanzaron en un inicio o que se promulgaron en esta tierra en un inicio, estuvieron relacionadas a que el Estado y la iglesia no se combinen. Correcto. ¿No es cierto? Querían separación. Pero ahora, para 1888, empezaron a existir leyes o a promulgarse leyes que estaba violando ese deseo que tuvieron los primeros inmigrantes europeos aquí. Hay una ley que es la que yo personalmente conozco, puede ser que hayan otras, pero que desde el 1870 en el estado de Ohio empezaron a obligar la observancia del domingo. Y esta ley del Breckinridge Bill, como vamos a ver seguramente más adelante a través de A.T. Jones, está usando los mismos argumentos de esa ley en el estado de Ohio para que fuera enforzada en el estado de Maryland. Y aquí hay algo que me llama la atención. Algunos esperan que la ley dominical venga a un nivel nacional, donde te levantes un día por la mañana y todos los Estados Unidos van a estar bajo la misma ley. Puede ser que empiece por algunos estados antes de que empiece por otros, como vimos en el movimiento entre 1870 y el 1900. Es solamente una idea para nosotros tener en mente. ¿Okay? Ahora, sigue diciendo que el juramento de pruebas religiosas debe aplicarse a todos de acuerdo al papado. Y esto es que el público debe pagar impuestos por el apoyo de la religión y el culto religioso. Y que no hay, y dice que se debe exigir una creencia en la doctrina de la Trinidad. Y la inspiración de las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Que la culpa de la blasfemia debe recaer sobre todo aquel que hable o actúe en desprecio de la religión profesada por casi toda la comunidad. Y que todos deberían estar obligados por ley a observar el domingo. De hecho, ¿qué más que esto podría ser requerido o incluso deseado por el despotismo religioso más absoluto que puede imaginarse? Aparentemente, esto suena bien, ¿no es cierto? El caso es, queridos hermanos, de que es una ley que el Estado está promulgando aparentemente en favor de la cristiandad. Y aquí hay algo interesante. Sabemos que de acuerdo al papado, el dogma
el credo y la doctrina de la Trinidad o de la misteriosa Santísima Trinidad, que es como ellos le pusieron originalmente desde el principio, ellos dicen que es la que une a todas las iglesias y como vimos nadie puede estar en contra de la mayoría de la comunidad cristiana. Y por lo tanto esto por naturaleza hizo que los pioneros tuvieran una preocupación, porque como ellos tenían una posición completamente antitrinitaria, ellos dijeron, ahora si ellos descubren o nosotros declaramos que no creemos en la Trinidad, aparte del domingo nos estamos buscando otro problema más. Muy bien, entonces hermano, a ver, estamos entendiendo lo siguiente. Siempre se nos ha enseñado, y esto lo hemos compartido, que el pastor Jones fue a defender el sábado en los tribunales. Es lo que nos han dicho. Ok. Pero también fue a hacer argumentos en contra de la Trinidad. Entonces, lo que ahora estamos entendiendo de que existe una relación entre la Trinidad con la ley dominical. Eso es correcto. Y prácticamente lo que fue a hacer el pastor Jones es defender la libertad religiosa en contra de la Trinidad. Y aquí hay algo interesante. La gente van a creer que esta unión entre el domingo y la Trinidad la estamos haciendo nosotros. Pero no obstante, solamente tenemos que ir a los escritos católicos y ellos te dirán que el domingo, ¿verdad? El sábado espurio, que es como se refiere a ella, la profeta White, el sábado espurio, el domingo, es el día creado para la adoración de la Santísima Trinidad. En otras palabras, claro no existe guardar un domingo si no hay una Trinidad involucrada. Y la pregunta mía es, ¿será que el diablo va a usar una doctrina que supuestamente es bíblica, correcta y adecuada para convertirla en su señal mayor de adoración en domingo? La palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice en la Review and Herald, 20 de noviembre 1894, volumen 71, número 46, página 730, dice, también se notará que esta liga, ¿cuál liga? La Liga Internacional de la Observancia del Domingo, tiene otros planes además de la intención de enjuiciar a aquellos que no se dobleguen ante su sábado hecho por el hombre. Y ahora se está haciendo una suposición en base al Breckinridge Bill, que vamos a hablar un poquito de él en un momentico, y es que dice, tal vez se enjuiciarán a aquellos que no creen en la Trinidad. Wow, eso es tremendo. Y eso lo dice la Review and Herald. Eso lo dice la Review and Herald. Y la razón por la cual la Review and Herald habla de esto es porque el Breckinridge Bill dice claramente que aquel que niegue la Trinidad, la primera ofensa, será marcado en la lengua, no sé si ahora es que le harán como un hueco en la lengua, sí, un agujero, y le ponen una multa de 20 libras, en aquel tiempo no habían dólares, era libra. La segunda ofensa, le marcaban la frente con una B y le imponían otra multa de 40 libras. La tercera ofensa era la muerte. Escuchando lo que menciona nuestro hermano, sin duda aquí podemos ver el espíritu satánico detrás de esta creencia. Eso es correcto. Porque estas cosas, hermanos, no pueden venir de Dios. Eso es correcto. Para poder obedecer o aceptar o creer en una Trinidad, puedan existir leyes. Y digo existir leyes porque eso está vigente. Eso es correcto. Eso está vigente. No ha sido en ningún momento votado en contra ni ha sido destruido. Sí, está listo. Yo sé que algunos hermanos pueden pensar, oye, mira, que estamos en la Edad Media. No estamos en la Edad Media, estamos en el siglo XXI. Y existen leyes vigentes. Carlos, te voy a hacer una pregunta. Digamos que la Trinidad es bíblica. Digamos que se encuentra en la Biblia. En el tiempo final será obligada, ¿verdad?, que las personas la adoren en domingo. La pregunta mía es, ¿estaríamos entonces nosotros creyendo y adorando la Trinidad porque es lo que dice la Biblia o por temor que nos quiten la vida? Eso es una pregunta que sin duda necesitamos reflexionar y reevaluando lo que realmente creemos y hemos entendido de las Escrituras. Si fuera algo de Dios, Satanás no lo puede usar como su marca. Y nosotros vamos a ver ahora, en un momentico, a través de la Biblia, que la misma Biblia es la que hace unión entre la marca de la bestia y la imagen de la bestia, que es lo que se usa para que sea adorada, en este caso, aquellos que reciben la marca. Ahora, es interesante. Antes de brincar en la Biblia, porque tenemos que presentar esto a través de la Biblia, no solamente a través de documentos y simplemente citas de la profecía, el espíritu de profecía, quiero compartir otra cita más en la Review and Herald, que está el 21 de enero de 1890.
La cita anterior la habíamos leído de 1894, pero 4 años antes, también en la Review and Herald salió una vez más, o en este caso fue una de las primeras veces que sale, otro texto hablando sobre la Trinidad mezclada con la marca de la bestia, que es el domingo. Interesante. Mira lo que dice. Llevándole esto a unos abogados, o sea, los pioneros tomaron el Breckinridge Bill y otras leyes que había en aquel tiempo de lo que le dicen Sunday Law Bills, ¿verdad? Leyes dominicales. Ellos llevaron esto frente a abogados y les preguntaron, dinos si esto está vigente. Y mira lo que ellos dijeron. Nos dijeron que la antigua ley que habíamos encontrado seguía vigente. Wow. Esta es una ley muy estricta y establece que el infractor deberá pagar una multa de 200 libras de tabaco. Pero lo que hace esta ley dominical, parecen tan extrañas, es que se encuentra una conexión directa con otro estatuto que establece que cualquiera que niegue públicamente la Trinidad, como se sostiene comúnmente, una vez más, comúnmente la Trinidad es sostenida por la mayoría de las iglesias. Por la primera ofensa se le perforará la lengua y por la tercera ofensa sufrirá la muerte sin beneficio de clero. Posiblemente la razón por la cual los promotores de la actual ley dominical ignoran lo que ahora está en los estatutos es porque esta está en compañía de otra ley tan barbarea, su composición mostrando así la naturaleza de la compañía que las leyes dominicales del pasado siempre han mantenido. Esto es el espíritu de Roma vigente, latente. No está muerto, no quedó en el pasado. Y se ha escuchado a muchos pastores, hermanos, mencionar, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Los jesuitas son ya nuestros amigos. O que el Papa está llamando a la unión, ¿no? El amor de Cristo nos une y podemos unirnos y son nuestros hermanos. Y claro que sí son nuestros hermanos en el Señor. Y somos unidos por el Espíritu de Cristo, que es el que nos une. Y Cristo oró por eso. Y no estoy usando mis palabras, sino estoy citando las palabras de Cristo en San Juan capítulo 14. Él pidió al Padre que para que Él sea uno con el Padre, para que nosotros seamos uno, así como Él era uno con el Padre, teníamos que recibir el Espíritu Santo. Así que esto es lo que verdaderamente nos puede llegar o llevar a que seamos uno, pero uno en Cristo. No con otras iglesias. No exactamente con otras creencias, no exactamente, no importa lo que crees, no importa, podemos unirnos, ¿no? Andar juntos y someternos a ciertas autoridades que se pongan por encima nuestro. Eso es lo que realmente el papado está tratando de hacer. Y el espíritu con el que menciono, pues cuando se menciona a Babilonia, ¿sí? a la gran ramera, habla del vino del furor de su fornicación, dice las Escrituras. El vino, hemos entendido que es este vino fermentado, que son las falsas doctrinas, pero no es cualquier cosa este vino con respecto a falsas doctrinas, porque lleva un espíritu, y ese espíritu es el furor, dice. Este espíritu es un espíritu de ira. Qué terribles leyes que nuestro hermano nos ha presentado y que están vigentes hoy por hoy en el siglo XXI, esperando que puedan llegar a la mesa del presidente, ¿me equivoco? Correcto. Y que el presidente de los Estados Unidos pueda firmar y esto se convierte ya en una ley nacional. Que puede ser enforzada en diferentes niveles en dependencia a lo que esté escrito en la ley. O sea, estamos esperando que supuestamente aparezcan leyes dominicales para hacer cambios en nuestras vidas. En realidad las tenemos en nuestro portal. Las leyes dominicales las tenemos en nuestros carros, están en nuestras tiendas, están en todo aspecto de nuestra vida. Aquí, por lo menos, en el país de los Estados Unidos. Tenemos otros países donde hay leyes dominicales activas. Las tiendas cierran los domingos. Las personas no pueden trabajar. En el área donde yo vivo, aquí en los Estados Unidos, no se puede disparar, no se puede cazar, no se puede hacer ruidos de construcciones los domingos de 9 a 12 del mediodía, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, porque es considerado tiempo de iglesia. Hay leyes conocidas como las leyes azules, blue laws, que están activas, están vigentes, simplemente que nadie las está enforzando como nosotros queremos que sean enforzadas en respecto a la profecía, pero llegaremos a ese punto. Ahora, es necesario
que se aparezcan a nuestras puertas con espadas, con armas, para obligarnos en la adoración al domingo, para nosotros empezar a prepararnos en contra de los engaños del enemigo? Realmente, sin conocer estas cosas, hemos tenido una idea equivocada de muchas maneras, cómo es que iba a darse la ley dominical. Eso es lo que está siendo resaltable en este momento. Y como dicen los pioneros, cada vez que se ve la ley dominical hay una relación directa con la doctrina de la Trinidad. Y hay algo que me llama la atención. La Iglesia Católica tiene muchas doctrinas, pero solamente una es considerada un misterio, que es la doctrina de la Trinidad. Y con lo que acabas de mencionar, hay algunos pastores adventistas e inclusive pastores de grandes ministerios independientes que están saliendo a hablar públicamente y dan ejemplos inclusive para demostrar de que Dios es un misterio. Y tan misterio, dice, cogen palabras inclusive que sabemos que fueron hechas dentro, exacto, iba a decir dentro de la Iglesia Católica, bueno, pero ya lo mencionaste, hacen uso de estos ejemplos diciendo de que el conocimiento de Dios es como la inmensidad del mar y nuestra mente es como un vaso, ¿no? No podemos meter el océano, el mar en un vaso. Así podemos explicar que Dios no es posible que lo podamos conocer. Mi amigo, ¿qué pasó con la advertencia que nos hace la hermana White sobre la filosofía humana? O sea, muchos usan ideas filosóficas, ideas humanas, incluso usan el fuego para describir el misterio de Dios. Pero eso no va concuerdo a lo que dice la palabra. Porque en Juan 17:3 claramente la palabra nos dice que nuestra vida eterna es conocer. Amén. La palabra clave es conocer. Si es un misterio, nadie Amén. Lo va a conocer. Amén. Pero la palabra clave es conocer al único Dios verdadero, que después vemos que Pablo menciona que es el Padre de todo, el Padre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, y conocer a su Hijo a quien Él ha enviado. Amén. Nosotros esperamos también el cumplimiento de lo que la palabra de Dios menciona que es el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31. En el versículo 34 dice, y nadie pedirá a su prójimo que le enseñe quién es Jehová, porque todos me conocerán. El apóstol Pablo también escribió que nosotros podemos conocer la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios. Y Dios es amor. Entonces, ¿de dónde podemos sacar de la palabra de Dios que no podemos conocer al Señor? Muchos no se dan cuenta. Y les hablo a ustedes directamente ahora, hermanos. Muchos no se dan cuenta que el gozo mayor que puede tener el pecador arrepentido y el pecador creyente es que quien viene a consolarte en el medio de tu posición y de tu momento más difícil de tu vida es aquel que vino y murió por ti en la cruz. Amén. Aquel que se puso en tus zapatos, pasó tus dolores, pasó tus necesidades. Ese es el que viene a decirte, yo te entiendo. Aférrate a mí como yo me aferré a mi Padre y la victoria se te será entregada. Por eso es que Satanás es muy inteligente. Él ha conducido a la iglesia a que quite su vista de Cristo como su consolador. Él no es bobo. Ese es nuestro poder más grande, que Cristo sea nuestro consolador. Amén. Si no aceptamos eso, somos débiles. Y esa es la debilidad que el diablo está explotando. Amén. El centro del evangelio es Cristo en nosotros. En todo. Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria, sin duda, para el pueblo de Dios. Hay algo que me llama la atención. En Apocalipsis 17, como muchos conocen, se ve a la mujer, ¿verdad? Que sale montando la bestia. Así es. La gente dice que la bestia es la iglesia católica. Bueno, no, la mujer es la iglesia católica. La bestia simplemente representa todos los reinos que nosotros vemos en la profecía y también representa al mismo Satanás. Bien. Ahora hay algo interesante. Dice en el capítulo 17, versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, ¿verdad? Está describiendo lo que nosotros conocemos como el papado, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito. Ahora la gente cree, porque el texto sigue diciendo, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La gente cree que como dice misterio, que no se sabe cuál es el nombre de la ramera. No obstante, la Biblia te está diciendo cuál es el nombre. El nombre es el misterio. Todo lo que tenga que ver con misterio es lo que representa Roma. A ver, siempre hemos dicho que la mujer es Babilonia. Correcto.
y en cierta manera hemos aceptado como que el nombre de la mujer es Babilonia. Correcto. Pero lo que nos estás diciendo que el nombre de la mujer es ¿qué cosa? Es misterio. O sea, queriendo decir que todo lo que tenga que ver con misterio, con ocultismo, todo lo que no es a la luz abiertamente, tiene que ver con Babilonia. Esto es curioso porque he escuchado a muchas personas, laicos, pastores, cuando salen a hablar en defensa de la Trinidad, todos sus argumentos terminan en que no podemos conocer a Dios, que Dios es un misterio. Es un asunto curioso. A mí solamente me llama la atención que la doctrina número 1 de la Iglesia Católica, la doctrina que une a todas las iglesias, es un misterio. Y el nombre de la mujer que vemos en la Biblia que está montando esta bestia es misterio. Incluso dice que es misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras, queriendo decir que sus hijas participan con ella de ese misterio, Claro de que ese sí. nombre que ella tiene, de ese título, ¿verdad? Eso me deja a mí solamente con una sola pregunta. ¿Qué conexión vemos nosotros en la Biblia entre el domingo y la Trinidad? ¿Existe ella en la Biblia? Pues claro que sí. Y entonces vamos a Apocalipsis 13. Ahora, hay algo interesante que yo compartí contigo recientemente. Y es que estudiando, bueno, fue más bien, y le agradezco a Dios, a mi esposa, estaba estudiando el libro de Esther y ella se me acerca un día y me dice, mi amor, ¿sabías que el libro de Esther estaba escrito en un quiasmo? Y yo la miré y le dije, un quiasmo en el Antiguo Testamento, eso nunca lo había escuchado. Siempre había escuchado de que, por ejemplo, Juan capítulo 1 está escrita en forma de quiasmo. Okay. Pero nunca me pasó por la mente que en el Antiguo Testamento habían libros escritos en forma de quiasmo. Y nada más que mi esposa comparte esa información conmigo, me vino a mi mente el capítulo 12 de Daniel. Pero no solamente ese, sino el capítulo 11 de Apocalipsis y el capítulo 13. Cuando me puse a estudiar específicamente el capítulo 13 en forma de quiasmo, encontré algo que simplemente me dejó sin palabras. Porque aparte que ya yo llevaba estudiando este capítulo y muchos de ustedes tienen un conocimiento muy bueno y básico de la profecía en Apocalipsis 13, cuando lo leí en forma de quiasmo, apareció un poco más de luz sobre el mismo tema que estaba ahí todo ese tiempo, simplemente que no lo habíamos visto. ¿Me permites compartir? Por favor, gracias. Empezamos con el primer versículo de Apocalipsis 13:1, que dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia, ¿verdad? Ahora, cuando vengo al último versículo, versículo 18, vamos a leerlo en forma de quiasmo, versículo 1, 18, 2, 17, 3, 16, 4, 15, etc. Dice el versículo 18, aquí hay sabiduría. Y esto me llamó la atención, porque leyendo Apocalipsis 13:1 dice que esta bestia que surge del mar, describe a la bestia, dice que tiene un nombre de blasfemia. Y ahora el versículo 18 nos da una advertencia. Aquí hay ¿qué cosa? Sabiduría. Dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre y su número es 666. So vemos que el nombre de esta bestia, que es blasfemia, tiene una dirección directa con el número, o en este caso la marca de ella. Regreso al versículo 2 de Apocalipsis 13 y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Estamos viendo la descripción de todos los reinos que Daniel vio a través de la historia, y el dragón le dio su poder a esa bestia, y le dio su trono y grande autoridad. Pero mira para qué fue que él le entregó poder y autoridad. Versículo 17, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El número de su nombre. El nombre es una blasfemia. En el nombre hay sabiduría, y solamente los entendidos podrán entender que es el número del hombre. Y aquí está diciendo que nadie va a poder comprar o vender por 3 cosas. Número 1, nadie va a poder comprar o vender si no tiene la marca, si no tiene el nombre de la bestia o si no tiene el número de su nombre. Ahora el versículo 3 nos sigue añadiendo mucho más luz sobre esta bestia espantosa que se viene sobre nosotros. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Obviamente se está refiriendo
en este caso, al papado. Dice que su herida fue sanada, para aquel entonces ya está sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El versículo 16 nos añade luz de qué forma. Dice que el mundo entero se maravilló. ¿Quién es el mundo entero? Y hace que todos, pequeños y grandes, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Es interesante. Esta bestia que surge tiene un nombre que es blasfemia. En el nombre hay entendimiento y hay una advertencia. Hay que tener sabiduría para poder entender esto. Ese nombre está ligado directamente con la marca. La marca está representada por el número de su nombre, que es el número del hombre, 666. Y ahora vemos que ella usará esta marca para enforzar adoración, porque todo el mundo se quedó maravillado. Pero mira lo que nos dice el versículo 4. Y adoran al dragón, o sea, al que le dio la autoridad a la bestia. Adoran al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vienes entonces al versículo 15. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fueran muertos. O sea, aquel que no adore a la imagen será conllevada a la muerte. Me es imposible escuchar esta lectura así, de esta forma, y no recordar las leyes que presentaste y que están vigentes relacionadas a la Trinidad, porque terminaba justamente con esto. Correcto. Tiene que morir aquel que no cree y no acepta la Trinidad. Y por eso es que vemos nosotros la advertencia en Apocalipsis 13 para nosotros. Porque como yo dije, Dios no va a permitir que el Satanás use algo que supuestamente es bíblico y divino para que sea su marca de enforzar su doctrina y que la gente muera por eso. No hace sentido. Ahora, hay muchas personas que, y desde que soy niño, ¿no? Tú también eres adventista de cuna, sí, igual correcto, que yo. Sí. Y yo soy de cuarta generación. De cuarta generación, Amén. Wow. Alabado sea el Señor. Que hemos visto explicaciones desde muy pequeño, ¿no? De Vicario Filii Dei, ¿no? Y ahí sale el número 666. Correcto. Pero buscamos también el nombre de otras personas también que han sido usadas por el Señor dentro de nuestra iglesia, y sale de igual manera el número 666. Entonces, eso no podemos fiarnos de algo así. Tú me estuviste hablando acerca del santuario y me estuviste hablando también del número 666 y cómo podría encontrarse este número 666 dentro del santuario. O sea, nosotros como adventistas creemos que el santuario es la base, el corazón del mensaje adventista del séptimo día. Dios nos entregó el espíritu profecía para entenderlo, queriendo decir que el santuario tiene que ser el mapa principal por el cual nosotros filtramos toda la profecía, ¿verdad? En el 1842 y 1844, cuando Dios está levantando el movimiento adventista, aún Cristo no ha pasado del lugar santo al lugar santísimo, se encuentra aún en el lugar santo. Así es. Dentro del lugar santo me llamó la atención que el primer mueble que vemos a la derecha es lo que en inglés le dicen the table of showbread. Es la mesa con los panes de la preposición. Exacto. En esa mesa habían 2 hileras de 6 panes. Una hilera representa al Padre y la otra hilera representa al Hijo. Hay otras personas que les dan otras tipologías que no estarían mal, pero lo importante siempre saber es que quien da vida es el Padre y quien da vida es el Hijo. ¿Y por qué tendría que ser el Padre el pan y el Hijo tendría que ser pan? Bueno, la palabra nos dice a nosotros, que el pan de vida es Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Incluso hay una cita del Espíritu Profecía en Patriarcas y Profetas que dice que el pan que descendió del cielo provino directamente de Dios. Alabado sea el Señor. O sea, vemos nosotros por cualquier ángulo bíblicamente de que esos panes representan al Padre y al Hijo. Confirmado, así es. Pero si existiera una Trinidad, tuviéramos que añadir otra hilera de pan, porque el Espíritu Santo también, como siendo un ser separado del Padre y del Hijo, tiene que alimentarnos de alguna forma. Y muchos de ellos dicen que está representado en el candelabro y que está representado en el altar de incienso, pero cuando tú vas al Espíritu Profecía,
Cada mueble dentro del santuario representa un trabajo que hace Cristo. Y eso me llamó mucho la atención. Que si nosotros agarramos, ¿ve? La mesa, tenemos 6 por el Padre, 6 por el Hijo. Si añadimos ahora un tercer ser, que sería ahora el Consolador, no Cristo directamente, tenemos una hilera más de 6 panes. Tenemos entonces el 6, 6, 6. Esto es tremendo lo que nos estás transmitiendo, Yeser. Pero algunos hermanos que nos están escuchando podrían pensar, ¿ves? Estamos negando al Espíritu Santo. Porque hay gente que dice, ¿no? Bueno, estas personas se han metido a hablar del Espíritu Santo, esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo, están negando al Espíritu Santo. Bueno, directamente la palabra y el Espíritu Profecía nos muestra que el pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado que no tiene perdón, es rechazar el mensaje que Dios trae a su pueblo a través de sus ángeles o a través de su propio espíritu, como dice en la palabra, o a través de sus siervos, y uno niega ese mensaje. Ahí estamos cometiendo nosotros el pecado contra el espíritu. Ahora, nosotros en ningún momento hemos dicho que el Espíritu Santo no es real o que no existe. Lo que pasa es que las personas, al escuchar una posición completamente antitrinitaria, automáticamente han sido inducidos a creer de que estamos negando la existencia del Espíritu de Dios. Siento cierta astucia para con ellos que aceptan y comienzan a transmitir esto, ¿no? Que personas que no creemos en la Trinidad negamos el Espíritu Santo, y la astucia lo veo en lo siguiente. Nosotros realmente no tenemos el deseo de hablar o meternos con el tema del Espíritu Santo como que muchos nos mencionan. Lo que nosotros estamos presentando son pruebas en contra de una Trinidad, porque no es bíblica y no es verdad de Dios. Correcto. Y es justamente el hablar acerca de la persona del Espíritu Santo un ataque contundente en contra de la Trinidad. Y esto no es negar al Espíritu Santo. Creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Lo esperamos, oramos por ello. La sierva del Señor nos dijo que teníamos que orar para ser uno de los 144,000. Creemos en esto, pero tengamos cuidado, mis queridos hermanos, de los prejuicios o preconceptos que tenemos en nuestra mente, porque eso nos puede llevar a ¿qué cosa? A que perdamos realmente el foco, el sentido o la razón por las cuales estamos presentando estos mensajes. A mí me gustaría compartir algo antes de terminar. Tenemos que hacer un análisis de nuestras vidas y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si vamos a tener un debate sobre si la Trinidad es bíblica o no, todos tenemos que estar de acuerdo con la primera base, y es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ni tampoco aparece en más de 55,000 escritos. Esto incluye libros, panfletos, periódicos, cartas, devocionales que escribió, o que en este caso Elena G. de White tuvo asistentes que usaban las máquinas de escribir y tipeaban. Correcto. Solamente la palabra Trinidad aparece una sola vez y no tiene que ver con la deidad, tiene que ver con algo que es del pecado. Se me olvidó lo que dice específicamente, pero es la única cita. O sea, si es algo bíblico, ¿cómo es que no hay tanta luz? No obstante, hay 4 citas solamente que se repiten otras 4 veces en diferentes cartas. O sea, las 4 son originales. Son originales. Y las otras 4 que encontramos son repeticiones. Repeticiones de las 4 originales, donde ella usa la palabra y la frase tercera persona. Esto es otra frase y otra palabra que no aparece en ninguna parte de la Biblia. Y tenemos que ser sinceros, si no fue escrito, es porque Dios quiso que no fuera escrito. Por eso es que simplemente es seguro mantenernos con la verdad del Padre y del Hijo y representar al Espíritu como se representa en los textos. En algunos como el Espíritu de Dios, en otros como el Espíritu de Cristo, en otros como el Espíritu de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. O sea, se representa que el Espíritu es la presencia directa. Que, por ejemplo, aparece la frase Dios el Padre alrededor de 13 veces en la Biblia King James Version, que es una de las versiones más fidelignas que se pudieran estudiar, y aparece 172 veces en el Espíritu Profecía. Vamos al Hijo de Dios, aparece 47 veces en la Biblia, 5,102 veces en el Espíritu Profecía.
Espíritu de Dios, 26 veces en la Biblia, 5.998 veces en el Espíritu Profecía. Espíritu Santo, 95 veces en la palabra, 11.878 veces en el Espíritu Profecía. El Espíritu de Cristo, 3 veces, 1.452 veces en el Espíritu Profecía. Referido como Dios y Cristo, o una referencia de Dios y Dios y Cristo, 534 veces en la Biblia, 225 veces en el Espíritu Profecía. Por aquí es donde viene lo interesante. En la Biblia jamás se ve Dios y el Espíritu Santo. 0 veces en la Biblia, 0 veces en el Espíritu Profecía. ¿Podrías repetir eso, por favor? Sí, Dios y el Espíritu Santo. Siempre se ve el Espíritu de Dios, ¿verdad? O se le dice el Espíritu de Cristo, pero jamás aparece la frase Dios, el Espíritu Santo, o Dios y el Espíritu Santo, como aparece el Padre y el Hijo, Dios y el Hijo. ¿Ve? Nunca se mencionan esos dos, ni en la Biblia, ni en el Espíritu Profecía. 0 veces se encuentra que el Espíritu Santo se le dice que es un ser. Ahora, creemos nosotros que existe un tercer poder en el cielo que está involucrado con la salvación de las almas completamente. Así es. Es el Espíritu de Dios. Amén. Que está involucrado en la salvación de las almas. Ahora, ¿este Espíritu es un ser separado del Padre y del Hijo? No. Incluso en ninguna parte de la Biblia del Espíritu Profecía, el Espíritu Santo se automanda qué hacer y qué no hacer. Siempre es el Padre quien lo envía y es Cristo quien lo envía. Y vemos en el Espíritu Profecía que el Padre lo remueve. Es interesante y para acotar un poco con lo que acabas de presentar también, bíblicamente encontramos que el Padre se glorifica a sí mismo y glorifica al Hijo. El Hijo glorifica al Padre y no se glorifica a sí mismo. Correcto. El Espíritu Santo glorifica al Hijo y nada más. Nada más. Pero notamos cómo existe una correlación en cuanto a la glorificación entre el Padre y el Hijo, pero no hay ninguna referencia bíblica que el Padre glorifique al Espíritu Santo o que el Hijo glorifique al Espíritu Santo. En ninguna parte. ¿No? Se adora al Padre, sí, se adora al Hijo, pero bíblicamente no encontramos adoración al Espíritu Santo. Seamos honestos. ¿Qué fue lo que empezó la guerra en el cielo? Bueno, eso lo explica la sierva del Señor también y las Sagradas Escrituras. Satanás no quería reconocer algo. No quería reconocer que Cristo era el Hijo de Dios. Cuando el Padre declaró, este es mi Hijo, Él es igual a mí. Él tiene mi autoridad, tiene mi poder, tiene mi gloria. A Satanás no le gustó. Y tenemos que ser sinceros, mis queridos. Si Satanás armó una guerra en el cielo porque no quería que Cristo fuera igualado al Padre, ¿cómo nosotros vamos a creer que ahora para colmo hay un tercer? ¿Por qué Satanás no se molestó con el Espíritu Santo? Esa igualdad está en relación a que se le adore igual como se le adora al Padre. Pues claro, porque el Padre declaró que si tú adorabas al Hijo, lo estabas adorando a Él. Así es. Y es interesante, algo que me fascina sobre Jesús, es que, y sobre la Biblia en realidad, es que el Padre siempre busca glorificar al Hijo, como tú mencionaste, y el Hijo siempre busca glorificar al Padre. Y es interesante como la relación de ellos es tan poderosa y es tan amorosa que siempre se están buscando el reconocimiento del uno del otro. Nunca uno se pone por encima del otro, ni uno se pone por encima del otro. Y no obstante, el mismo Cristo declaró, el Padre es mayor que yo. Así es, Él dijo eso. Él dijo eso. Ahora, la gente cree que esto lo estaba diciendo Cristo el hombre. Entonces, ¿cuántos Cristos o Jesús o Mesías existen? Solamente hay uno. Hay uno. Ahora, hay una confusión inmensa cuando se trata sobre la palabra consolador. Y es lo que nosotros habíamos leído al principio. La estrategia del enemigo es hacernos creer que Cristo no es nuestro consolador. Porque si Él remueve la presencia de Cristo directamente de nuestras vidas, entonces ahora nosotros estamos esperando, ¿verdad?, otro ser. Y vamos a ser sinceros. Si se aparece actualmente un ángel de luz frente a nosotros, creyendo en la Trinidad, y Él nos dice, yo soy el Espíritu Santo, ¿cuál sería nuestra primera reacción? Él no nos va a pedir adoración, porque fácilmente vamos a reconocer que no proviene de Dios. Pero nuestra reacción, como es un ángel de luz, ¿qué cosa será? Postrarnos, adorarlo. Y si Él empieza a hablar cosas de la Biblia, le vamos a creer. Y tenemos que entender que Satanás vino a tentar a Cristo con la misma palabra.
La primera tentación, él le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, le está haciendo dudar de que él es el Hijo de Dios, haz que estos panes estas piedras se conviertan en pan. La segunda le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, la palabra dice que si tú te lanzas, Dios, el Padre enviará sus ángeles y ellos, ¿qué cosa? Te levantarán. Y la tercera tentó a Cristo con su misión. Si te postras frente a mí, te daré todos estos reinos. Los reinos que Cristo vino a rescatar, a liberar. Pero tenemos que entender que el diablo quiere poner en nuestras mentes la idea de que puede existir un tercer ser separado del Padre y del Hijo, lleno de gloria y de luz, porque Él va a personificar a Cristo. Creemos en las declaraciones de la sierva del Señor, hablando de los tres poderes, correcto, de los tres dignatarios, ¿no? Y hay otras declaraciones más respecto a esto. Creemos en todas ellas porque son citas inspiradas. El caso es, como dijo Yeser, esto no lo separamos de lo que es el Padre y el Hijo. Correcto. ¿Sí? Y donde nosotros podemos aplicar esto es teniendo en cuenta a Cristo con sus dos naturalezas. Correcto. La sierva del Señor mencionó que hablar acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, esto es un misterio. Y por aquí hay algo interesante. Esa cita la usan mucho en contra de aquellos que hablan en contra de la Trinidad. Así es. Pero aquí hay algo interesante. La posición no trinitaria dentro de la Iglesia Adventista, en su mayoría, históricamente en los pioneros y actualmente que están saliendo muchos ministerios que están encontrando esta verdad, en ningún momento se ponen a hablar sobre la naturaleza del Espíritu Santo, solamente sobre su identidad, quién es, así es, y cuál es su misión. La persona del Espíritu Santo, correcto, realmente, porque el Espíritu Santo es una persona. Correcto. Y es Cristo. Es Cristo. Eso es lo que dice tanto la Biblia y el Espíritu de profecía. No obstante, los que defienden la Trinidad le están dando una naturaleza al Espíritu Santo que no está escrita en la Biblia ni en el Espíritu profecía. Y ellos no se dan cuenta. Porque el problema es que esa cita que Elena G. White escribió, la escribió en contra de los trinitarios que le estaban dando una naturaleza al Espíritu Santo como la naturaleza que tenía el Padre y el Hijo. Y de eso la Biblia no lo va, ni el Espíritu profecía habla de ello. Y tenemos que entender algo, mis queridos. Aquí hay una lección muy importante. Es importante conocer al Padre y al Hijo. Juan 17:3. Esa es nuestra vida eterna. La vida eterna está en ello. Y fíjense que el espíritu del anticristo se va a repetir en nuestros días. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 al 22. Y ese espíritu del anticristo es aquellos que nieguen al Hijo. Y el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Por lo tanto es condenado. Juan 3:17. Ahora, no fue el plan de Dios condenar al mundo, pero el que niega que Jesús es el Hijo unigénito de Dios está siendo condenado. Esto está en relación sin duda al espiritismo que también está profetizado, que desde los púlpitos de nuestra iglesia va a empezar a predicarse. Y que Elena White habló. A favor, contra Kellogg. Y presentaste las citas justamente. ¿Y cuál era la creencia de Kellogg acerca de esto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Frases que no aparecen en ninguna parte de la Biblia y el Espíritu profecía. Así que vemos espiritismo, por ende, vemos espiritismo en la doctrina de la Trinidad, en la exposición de una creencia trinitaria. Y eso no es doctrina de Dios, sino totalmente demoníaca. Bueno, la profeta dijo que estas doctrinas que Kellogg estaba enseñando en el panteísmo eran doctrinas de demonio. Y fue el mismo Kellogg quien admitió que él estaba enseñando en la Trinidad en el panteísmo. No somos nosotros los que estamos señalando a Kellogg. No somos nosotros los que estamos hablando en contra de lo que ha estado escrito. Fue el mismo Kellogg que se declaró él mismo. Yo soy trinitario. Exacto. He venido a creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La profeta que Dios levantó para nuestros tiempos le escribió una carta y le advirtió y le dijo, estas ideas son erróneas. Estas ideas son doctrinas de demonios. Ahora nos queda una sola cosa. ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que nos han enseñado por tanto tiempo o a lo que está escrito en la palabra? Así es. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Gracias realmente por compartir con este público y conmigo también esta conversación y esta presentación, estas citas realmente muy reveladoras, muy importantes para nosotros ahora. Y quería resaltar, después de haber dicho todo esto, el hecho de la relación que existe entre la doctrina de la Trinidad y el domingo y la ley dominical. No puede haber doctrina de la Trinidad sin ley dominical. Y sabemos que eso viene
en paquete de unas leyes restrictivas, impositivas, y como lo hemos visto, conlleva, mis queridos hermanos, a multas, encarcelamientos, persecución y hasta la muerte. Sí mismo es. Esto es la manifestación de la doctrina de demonios, queridos hermanos, de los cuales el Señor quiere librarnos. Algo que se me viene ahora a la mente, Yeser, y es lo que menciona la sierva del Señor acerca del pueblo que va a ser perseguido en los tiempos finales. Y la sierva del Señor le llama la secta aborrecible. Eso es correcto. Y le llama la secta aborrecible en el sentido de que los que no creen en una Trinidad, y eso está escrito, los que no creen en una Trinidad son considerados secta. Antes que la Iglesia Adventista acepte como doctrina la creencia de la Trinidad o la doctrina de la Trinidad, era considerada una secta no cristiana. ¿De dónde nació eso? Nació de Nicea, del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla. Correcto. Allí encontramos nosotros escrito abundante acerca de lo que estoy mencionando ahora. Y curiosamente, la sierva del Señor llama a ese grupo que va a ser perseguido en el fin de los tiempos, le va a llamar secta. Así mismo es. Mis queridos hermanos, esto sin duda está poniéndose por encima de todo lo que hemos mencionado para poder de esta manera tratar de sellar toda duda o todo agujero, todo espacio que en nuestra mente pueda haber en contra o en duda, vuelvo a repetir esto, acerca de lo que realmente es la verdadera divinidad. Y hay algunos hermanos que confunden el asunto diciendo que creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la divinidad, cometiendo de esta manera también un error. Porque la divinidad está conformada únicamente por el Padre, por el Hijo, y el Hijo teniendo sus dos naturalezas, trabajando. Y aquí tenemos el trío celestial, como le llama la sierva del Señor. Algunas palabras finales, quizás, Yeser, para nuestros hermanos. A mí me gustaría hacer un llamado. Creo que ha llegado el momento en que el pueblo de Dios sea conocido por sola escritura. Amén. Y decimos mucho eso cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene nos quedamos callados. Mis hermanos, sola escritura significa que creemos solamente en lo que está escrito, no en las ideas que nosotros podemos interpretar. El hecho que la palabra no aparece ya para mí es una gran bandera roja que veo frente a mi cara. El hecho que en ninguna parte de la Biblia aparece la frase Dios Padre o Dios Hijo o Dios Espíritu Santo es otra bandera roja. El hecho que en el Espíritu Profecía esto tampoco no aparezca es otra bandera roja. Y la última bandera roja que tenemos que tener en mente es que en el 1905, a pesar que dicen que Elena White fue forzada por su esposo a no creer en la Trinidad, Dios le dijo a ella años después de la muerte de su esposo, es necesario que los escritos de estos pioneros vuelva a la imprenta y sea repartida, porque en ella hay mucha verdad. Y la misma profeta dijo que ella vio visiones de cómo el ángel de Jehová visitaba a su esposo cuando él se sentaba muchas veces a escribir la Review and Herald. Los pioneros eran personas pecadoras, no eran perfectas y muchas veces no tenían mucha luz concerniente a ciertos temas. Es nuestro trabajo orarle a Dios para que nos unja con su Santo Espíritu, para que venga la presencia de nuestro Consolador, Cristo Jesús, a nuestras vidas y sea Él que añade la luz que necesitamos para entender la palabra. Amén. Muchas veces la palabra dice, aquí hay sabiduría, solamente los entendidos entenderán. El llamado es para ti y es para nosotros. Amén. Sola escritura. Si no está escrito, fue porque Dios dijo no. Si está escrito, conozcan al Padre y al Hijo, esta es la vida eterna, es porque Dios dijo, esto es necesario que sea puesto. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Yeser. El Señor siga bendiciéndote, bendiciendo a tu familia, el ministerio, a tu padre, a tu abuelito también. Amén. Lo apreciamos mucho. Es un hombre de Dios. Sí. El Señor lo siga acompañando. Gracias, verdaderamente. Y mis queridos hermanos, ese es el tiempo en que el Señor llama a hombres y mujeres valientes, hombres que no teman llamar a la verdad y no teman ir en pro de la verdad, aunque los cielos se desplomen, amén, aunque el mundo venga en nuestra contra. Este es el tiempo de ser leales al Señor como la brújula al polo. ¿Qué decides tú? ¿Decides creer
al Señor o creerle a los hombres? Vamos a agradecer al Señor a través de una oración y sea el Señor que siga produciendo en nosotros la buena obra y nos conduzca constantemente hacia la verdad. Vamos a orar. ¿Podrías orar, Jesse, por favor? Sí, gracias. Y gracias por la oportunidad y el privilegio de estar a tu lado. Gracias también. Gracias, Jesse. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, te queremos dar gracias por tu palabra y por tu espíritu profecía, que es el testimonio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Tú nunca dejas a tu pueblo en la oscuridad. Nunca los dejas con misterios cuando se trata de su salvación. Tú enviaste a tu Hijo para revelar tu carácter, tu amor hacia nosotros. Y ahora que tu Hijo te ha revelado a ti, su Espíritu viene a nosotros para revelarnos a nosotros a Él. Pedimos que en este momento tú nos protejas, nos bendigas, que tú nos des el poder que tanto nosotros añoramos, que es tu Santo Espíritu. Llena nuestras vidas y, como dice ese hermoso himno, llénanos, cólmanos, Espíritu de Cristo, llena nuestros corazones. Pedimos que en este momento, cada persona que te busque y te anhele, esta promesa sea cumplida en sus vidas. Te agradecemos por la vida de Carlos Cabello, de su familia. Pedimos, Padre, que tú lo bendigas, que tú lo protejas. No permitas que los dardos del enemigo penetren su corazón y su alma, que él pueda mantenerse intacto como un hombre fiel. La misma promesa, Padre, aclamo para todos nosotros que queremos serte fiel en este momento. Somos hombres de labios impuros, de hombres que estamos entre un pueblo de labios impuros. Pero así como tú enviaste un ángel que tomó las piedras del altar y las trajo a los labios del profeta Isaías y le declaró: tus pecados han sido quitados. Padre, pedimos que en este momento tú envíes un ángel a nuestras vidas, que toque nuestros corazones y nuestros labios con esa piedra del altar, y que tú perdones y limpies nuestras vidas de pecado. Que tu palabra sea presentada, que tu verdad sea presentada, que tu Hijo sea levantado y exaltado, como Él dijo que había que hacer en Juan 3. Pedimos, Padre, que sobre todo podamos nosotros dar la trompeta, que podamos nosotros compartir sola escritura, creer lo que está escrito, y escrito está. Te lo pedimos todo, no porque hay méritos en nosotros, sino en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias también, queridos hermanos, por acompañarnos hasta este momento. Y estamos seguros que esto va a ser de gran bendición para muchos y para honra y gloria al Señor. Con este su servidor, el pastor Carlos Cabello, será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Amén.